Bienvenido a este segundo episodio de Hackea tu Realidad. Creo que en estas fechas es importante reconectar con esta idea de qué hay después de la muerte cuando estamos tratando de descifrar misterios de la vida, ¿no? Y pues bueno, hoy vamos a meternos en este tema que nos ha tenido a todos pensando desde siempre. Y es que recientemente vi un video donde supuestamente unos científicos hicieron un experimento con personas bajo hipnosis y tuvieron todos una misma visión al morir. Así que pues bueno, vamos a desmenuzar todo esto mezclando ciencia, esoterismo y mis propias experiencias. Vamos a darle. Resulta que en este experimento, personas de diferentes religiones, culturas, países fueron hipnotizadas para experimentar la muerte. Y pues, ¿qué crees? Todos vieron exactamente lo mismo. Sintieron que su alma se desprendía de su cuerpo, podían ver todo a su alrededor, podían verse incluso a ellos mismos, a las personas que estaban ahí, visitar a sus seres queridos, moverse por donde quisieran en esta realidad. Después tenían la opción de atravesar el clásico túnel de luz blanca, brillante hacia un plano superior conocido como Samsara, Xibalbá, cielo, etcétera, como lo quieras llamar. Y ahí se reunían con almas con las que habían convivido en vidas pasadas, aprobando esta idea de la reencarnación, ¿no? Antes de decidir si se quedaban o iban a reencarnar, les hacían un examen de vida. Esto coincide con la idea de Maat, de la diosa del equilibrio, la justicia y la moral, donde los egipcios creían que en ese proceso de llegar a este plano superior se pesaba su corazón contra una pluma para ver qué tan pesado estaba, ¿no? Tiene que ver con estas cuestiones emocionales. En este examen revisaban toda su vida, les ponían una especie de pantallita, veían toda su vida y sentían en carne propia lo que hicieron sentir a otros. Si causaron dolor, desesperanza o tristeza, eso sentían cada vez que volvían a vivir esta parte, ¿no? Y si brindaban amor, cuidado, alegría, también lo experimentaban, ¿no? Entonces es como una especie de, pues, amenaza de, pues, si causas dolor lo vas a volver a sentir. A mí no me hace mucha coherencia, pero bueno. Después de todo ese recorrido emocional y revivir toda su vida, podían decidir si quedarse en ese plano o reencarnar, ¿no? Para aprender lo que no habían aprendido en esa vida, ¿no? Como que, te quedaste con culpa y te dolió todo eso, pues regresa para que lo arregles. Pero aquí es donde me entra la duda y pienso, ¿neta? Para mí no hay mucha coherencia. Primero que nada, nadie murió realmente. En ese experimento es toda una cuestión inducida y tiene muchos factores. Puede ser un concepto globalizado de lo que creemos que pasa después de la muerte, que tenga que ver con el inconsciente colectivo. Al final, todas las religiones, creencias, filosofías comparten mucha cosmovisión porque sus orígenes coinciden, pero no podemos dejar de lado dos factores muy importantes que pueden estar influenciando esta experiencia inducida por hipnosis. El primero, el inconsciente colectivo. Según Carl Gustav Jung, es una entidad fuera de nosotros, construida por nosotros mismos, a la cual nos conectamos pero que no controlamos. Define nuestras tendencias, creencias, comportamientos y experiencias. Puede ser que este inconsciente colectivo tenga esa información generalizada de lo que sucede después de la muerte. Este inconsciente colectivo es fundamental para darle coherencia a este plano dimensional, a lo que le llamamos realidad, y que si no has visto el primer episodio te invito a escucharlo para que entiendas por qué digo que es una realidad ilusoria, una realidad tipo Matrix. El inconsciente colectivo nos mantiene vivos y con sentido de pertenencia, sin perder nuestra individualidad. Sin él perderíamos parte, si no es que la totalidad de nuestro propósito de existencia. No podríamos ver el valor de estar aquí y ser conscientes de nuestra existencia. De hecho, creo que mucha gente que termina suicidándose es por una desconexión con esta parte. Por mucho que te deprimas, sientas tristeza o desesperanza, siempre tienes la sensación de que estás aquí para algo. Tal vez el por qué pierde sentido, pero el para qué te proyecta un poco más al futuro. Entonces, si nos desconectamos de este inconsciente colectivo, de sentirnos parte de algo, que tenemos un propósito, que tenemos algo que hacer, que hay un para qué estar aquí, pues es cuando sucede que tiene esa pérdida de sentido la vida y pues sucede esa desconexión. Por eso a veces es peligroso esta idea de destruir al ego. Más que peligroso, es imposible. De eso hablaremos en algún otro capítulo. El segundo factor que es muy importante y creo que es evidente y que hace falta observarlo es la hipnosis en sí. La hipnosis es un estado cerebral específico con frecuencias específicas corriendo por el cerebro. Ahí ya estamos imprimiendo una imagen energética en el cerebro mediante la hipnosis.
solo por el hecho de inducir. En este experimento seguramente lo llevó a cabo un mismo hipnotista, y lo que estaba haciendo este hipnotista era induciendo una visión de morir, de la muerte, bajo esta influencia electromagnética hacia el cerebro. Esa misma vibración pudo haber contenido parte de esta visión, como si les hubiera metido un cassette con la grabación completa de la experiencia en su mente, y por eso es tan coincidente. O sea, el que sea tan precisa y tan exacta y tan igual en todos, creo que es un foco de alarma de entender que esto pudo haber sido pues literalmente inducido. Si hubiera habido variantes, si alguien hubiera visto algo diferente, tendría un poquito más de coherencia, podría ser más convincente de que hay algo ahí que pudiéramos estar experimentando similar. Y esto lo vamos a ver en otro capítulo más a fondo, que lo que nosotros experimentamos de la realidad tiene una influencia sobre nuestras experiencias previas. Por eso yo creo que, por ejemplo, en experiencias cercanas a la muerte que no son inducidas por un tercero, sino que son autoinducidas con plantas sagradas como la ayahuasca, el DMT, el cristiano ve a Jesús, el budista ve a Buda, cada quien tiene su propia percepción, aunque al final el proceso se parezca mucho, ¿no? ¿Por qué? No porque exista o no esa deidad o ese concepto de ser superior, sino porque es la representación que nosotros tenemos de esa experiencia y de esa entidad. Hay una teoría que salió en esta película de What the Bleep, ¿tú qué carajo sabes?, donde decían que los nativos americanos no vieron los barcos porque para ellos no existían. Entonces, al no ser parte de su conceptualización de la realidad, no lo podían ver. Es aquí lo mismo, ¿no? O sea, nosotros vemos la realidad en base a lo que tenemos como conocimiento previo, y probablemente omitimos mucha parte de lo que podemos sí observar y sí sentir. ¿Por qué? Porque una puede ser algo muy repetitivo o algo que nunca hemos visto. Esta parte de la repetición, de omitir cosas que el cerebro está percibiendo todo el tiempo, está demostrado neurocientíficamente, y también hablaremos de ese tema en un capítulo más adelante. Esta incógnita sobre qué sucede después de morir ha cautivado a la humanidad por siglos. Es parte de toda, no solamente la cosmovisión, sino de nuestra cultura, y no solamente en México, sino desde tiempos inmemoriales en diferentes culturas. Se ha rendido tributo, se ha admirado a esta parte, se ha cuidado el proceso de transición, pero de lo único que sí podemos estar 100% seguro es que nos vamos a morir. Hasta hoy es lo único que tenemos asegurado. Desde que nacemos empezamos a morir, nuestro reloj va avanzando y se va agotando el tiempo, no hay más. Y cuando haces consciente y muy presente esa idea y la logras desconectar un poco de ese inconsciente colectivo, dándole una objetividad a este pensamiento, un tanto de desapego, de verdad que la vida pierde mucho sentido, ya no tiene ni un propósito definido, ¿no? O sea, si al final nos vamos a morir, si al final somos irrelevantes, como te comentaba en el capítulo anterior, si al final nada va a cambiar, pues como para qué estoy aquí, ¿no? Y entonces es como que muy fácil caer en el deseo de dejar de existir en este plano si vamos a partir de cualquier forma. Por eso surgen miles de teorías como la reencarnación, la elevación a otro plano dimensional, el viaje a otro planeta, el regreso con Dios. A ciencia cierta creo que no podemos saberlo. Lo sabremos cuando nos suceda, y por las limitaciones físicas no vamos a poder pasar esa información a los que continúan vivos en este plano. Todo en este plano queda como especulación y creencia. Por eso yo creo que puedes y debes de continuar con tu propia creencia, percepción e idea de lo que te va a suceder. Al final va a ser una teoría solamente tuya. A lo mejor naciste acompañado de tu mamá, pero seguro vas a morir solo como todos nosotros. El proceso va a ser solitario porque nadie más nos puede acompañar, o sea, nadie nos va a acompañar en el camino. Creo que la vida misma podría ser una preparación para este proceso en solitario, que puede ser definitivo o no, no lo sabemos. Hablando de esta idea del para qué, del por qué, etc., estas mamadas que me he inventado y que bueno, no son mías, pero que he adoptado y he tenido muy presentes, pues ¿para qué hago esto, no? ¿Para qué grabar, escribir o crear sobre este tema? Porque creo que así como la muerte es inevitable, seguro vas a perder a alguien muy importante y te vas a tener que quedar aquí. O si decides partir, no sabemos si lo vas a encontrar allá. Ni siquiera sabemos si vas a llegar a alcanzar algo o alguien, ¿no? De todas formas, es muy probable que te quedes solo sin esa compañía. Por experiencia propia, sé que es un proceso que puede ser muy difícil. De hecho, no lloramos a la desgracia de una persona así haya muerto en un accidente. No lloramos de, ay, pobrecito, le pasó esto. Lloramos desde el egoísmo, de no poder compartir más con esa persona. Lo que nos duele es lo que nos queda, tener que lidiar en este plano, no lo que le queda al otro.
pues nos toca poder procesarlo, trabajarlo y seguir avanzando, no hay más. Porque aunque te mueras tú también, es seguro que el paso, si existe a otro plano o a la nada o a lo que sea, lo vas a dar tú solo. Entonces mantén tu creencia, la que quieras diseñar. Solo dejo este manual de existencia para que sirva de guía para quien se pierda de repente un poquito en el camino, o para alguien que crea que está loco pueda ver que no es el único, o que no está tan mal como para sentirse agobiado. O cuando no tienes ni idea de qué está sucediendo, dices, bueno, parte de esto que dice este güey pues me resuena y como que me puedo ir amando mi propia cosmovisión. Tengo algo de donde agarrarme, ¿no? Una base de donde estar tranquilo. Hablando de creencias y filosofadas, pues ¿cuál es mi creencia, no? Pues como todo, se ha ido construyendo con creencias, experiencias e invenciones. Yo te recalco mucho eso, ¿no? Invéntate tu historia. Al final nos la estamos inventando. Siempre invento cosas para poder dar alivio a algo. ¿Y qué crees? Aparte de que funciona, después de años descubren un libro, documental, película, que al menos hay otras personas que pensaron como yo y que lo han dejado como una lección, como lectura, como película, para ayudar a otros. Y entonces ahí es donde me he dicho a mí mismo, ¿y por qué chingados no hago lo mismo, no? O sea, como muy egoísta. Veo que alguien más está dejando esta ayuda y digo, ay, mira, me confirma mi rollo, ¿no? Y ya ahí me quedo. ¿Y por qué no le ayudo a otro que pueda tener su propio viaje a decir, ah, mira, coincide? Toda esta idea del inconsciente colectivo funciona con esta idea de la masa crítica. Mientras más personas creamos y estemos seguros, sintamos seguros que algo es de una manera, colapsamos la realidad para que funcione así. De hecho, el mismo Einstein decía que primero era la imaginación y después era la ciencia y la verdad de la realidad, después era la física. Él pensaba que probablemente todas estas leyes físicas primero se las imaginó a alguien y en el proceso el método científico que comienza con esta hipótesis y va pasando de comprobación hasta hacerse una ley, y esta ley ya no es revocable, es un proceso que no descubrió sino que inventó, y la realidad colapsó para darle razón a esto. Esto no es nada fácil, y aparte creo que mientras más seres estemos divididos, más difícil va a ser colapsar. Por eso cada vez hay menos descubrimientos tan reveladores y cada vez es más difícil. Incluso no creo que sea que haya menos, sino que cada vez es más difícil, cada vez tienes que meterle más. Nos vendemos a la idea de que es una ciencia más avanzada y que cuesta más trabajo pues detectarla y validarla. Yo creo que no, yo creo que como hay tantas conciencias y tanta masa crítica para otras cosas, como el terraplanismo por ejemplo, que es muy difícil poder colapsar una realidad hacia una probabilidad que estemos nosotros analizando. Tenemos que luchar con otras cosas, entonces tenemos que darle fundamentos. Una manera de vencer al inconsciente colectivo es dar argumentos válidos basados en algo que ya alguien más demostró y le demos ese refuerzo y lo podamos colapsar la realidad a una nueva cosa que ya está definida. Es por eso que he decidido crear todo este contenido e información, porque sé que para alguien, muchos o pocos, sea uno, tendrá algo de valor y les podrá ayudar en algo. ¿Qué es lo que creo sobre la muerte? Primero, lo que te acabo de comentar, ¿no? Es inevitable. Desde nuestra experiencia de hoy, no podemos aún escapar de ella. Pero, como te dije en el episodio anterior, esta vida, esta dimensión, lo que vemos cuando estamos vivos, ¿realmente existe? ¿O es una ilusión como muchos pensadores ya lo han planteado en libros, películas y hasta documentales? Algo en mi experiencia que me ha dejado muchas lecciones han sido las plantas sagradas, ayudándome a darle forma a mis locuras, que yo pensaba desde niño así solito, sin ninguna influencia de nada, sin que conscientemente yo tuviera una influencia de algo, de un libro, de mi mamá, de mi papá, de algún mensaje así directo, ¿no? Conscientemente, inconscientemente puede haber muchas influencias y por eso puede ser que coincida con otros, pues pensadores, escritores, etc. Una de las plantas maestras más grandes con las que me he vinculado es la Salvia divinorum. En mi primera experiencia quedé seguro de que esta realidad era una ilusión al 100%. Que podía manejarla como yo quisiera, a mi antojo, hasta las personas, a los animales, todo yo lo controlaba, ¿no? Pronto también haré un capítulo, un episodio sobre este tema 100%. En mi primera experiencia con la Salvia divinorum tuve una visión bastante fuerte. Yo tenía los ojos abiertos, nunca los cerré, nunca fue una especie de meditación ni introspección ni nada de eso.
sino que yo con los ojos abiertos, enfrente de mí estaba alguien que me estaba apoyando en ese momento. Yo vi cómo la realidad, incluyéndolo a ella, se rompía, se abría un vacío, un negro, así vi el vacío, no creo que sea negro, pero era algo oscuro y yo me metí en otro plano. Pero esa destrucción de cómo se rompía esta realidad era literal, se destruía. Y lo más angustiante o loco es que tenía la sensación de recordarlo. O sea, yo sabía, en ese momento sentía que cuando me iba a fumar esta madre se iba a destruir todo el universo. Así se sentía. Pero no te hablo del universo así como que cayó una explosión y destruyó todo de este momento presente en adelante, ¿no? No. La existencia en sí, o sea, ya no existieron ni los dinosaurios, ni el Big Bang, ni nada. O sea, en el momento en el que yo fumara la Salvia Divinorum, que fue fumada en esa ocasión, todo se iba a destruir, iba a no existir. No a dejar de existir, sino a no existir. Y era una sensación de acordarte así de yo ya sabía por qué lo hice. Para que quede claro, toda la existencia que iba a existir existía en ese momento, pero más importante, toda la que había existido en el pasado, en el no tiempo, dejaba de existir. Fue algo un tanto aterrador, pero de mucha apertura de conciencia. Después de esa destrucción de este plano terrenal, por así decirlo, viajé a otro plano. Yo ya estaba con los ojos abiertos caminando en este espacio, pero no veía lo que estaba aquí. Ese plano al que llego no te lo puedo describir con palabras, porque es algo muy loco. O sea, para mí ese plano, hasta el día de hoy, sigue siendo mucho más real que esto que estoy ahorita sintiendo en este momento. Pero mucho, mucho más real. Entonces esta realidad perdió cierta sustancia, se siente falso todavía, ¿eh? Y estoy seguro de que ese plano realmente existe. Y muy probablemente es como de donde venimos. Pero es que no es que vengamos y nos vayamos, sino no es una cuestión de un viaje de, ay, ya llegué, estoy ahora aquí abajo y ahora muero y ahora ya me voy para allá. No, es un tema de conexión. Pero antes de explicarte esta idea de conexión, quiero contarte sobre mi segundo viaje con la Salvia Divinorum. El segundo importante porque tuve unos intermedios. Y es que yo creía que podía manipular esta realidad a conciencia, ¿no? En mi mente pedía que otras personas hicieran algo en un momento específico y se daba. Por ejemplo, ¿sabes? Fuimos a San José Tenango con mi hermano y amigo Víctor Kurlukovich y su novia lo acompañaba. Entonces estábamos en esta experiencia, ella no estaba consumiendo las hojas, esa vez las hicimos comidas. Normalmente la experiencia con el fumado las hago con luz de día o con luz prendida, no con oscuridad. Pero es muy curioso que la comida, la masticada, sí requieres un poquito más de introspección, es mucho más leve, pero creo que es más profunda. Y necesitas como hacer un tipo meditación, por así decirlo. No necesitas ponerte en algún proceso porque es muy fácil dejarte llevar. Y entonces nosotros habíamos dejado la luz encendida y una vela como tema ceremonial, porque así lo hacíamos. Y a mí me estorbaba esa luz. Yo decía, es que esa luz no me deja ver, ¿no? O sea, yo sentía que cerraba los ojos y como que me podía ir, como que conectaba con algo, pero la luz me estorbaba. Me daba una flojera porque yo estaba acostado, como que en mi proceso, como que no sé qué. Yo con esta idea de, puedo controlar todo, pues le voy a decir a esta chava en mi mente que apague la luz, ¿no? Ojalá la pueda apagar, ¿no? Así, fue más bien así, ojalá esta chava apague la luz. Se para instantáneamente cuando lo pienso y apaga la luz. Entonces dije, ay cabrón, o sea, neta puedo controlar todo esto, o sea, puedo hacer que hagan lo que yo quiera, porque en las experiencias previas y en el periodo de tiempo que había estado entre mi primer viaje y este segundo importante, pues de verdad así había visto la vida y había hecho experimentos y funcionaba, ¿no? En ese momento dije, ay cabrón, neta puedo hacerlo. Me dije, bueno, vamos a hacer experimentos, ya sabes, me gusta ahí experimentar. Dije, no en este momento, pero en el momento que yo diga que apague la vela, y lo hago y madres, ¿no? O sea, la apaga en el momento preciso en el que yo digo, yo me cagué, o sea, literalmente en ese momento ya estábamos oscuras y dije, güey, o sea, no mames. Aparte es un tema de responsabilidad, ¿no? O sea, si a alguien le pasa algo es porque yo lo provoqué. O sea, te queda esa idea. Y se oye así a lo lejos una rocola. Yo digo que era un niño que estaba tocando la música, yo no sé por qué, pero yo estoy seguro que era un niño. Y entonces dije, ay, que el niño cambie la música. Pum, la cambia, ¿no? Así instantáneamente. Verga. Entonces dije, bueno, ya cabrón, está muy cañón. Y me estaba estorbando la música porque era una onda así como de banda y a mí no me late. Dije, a ver, que apague la música ahora. Y casi que con chasquidos, ¡pum!, ¿no? Se apaga la música. Y dije, güey, no mames, o sea, soy súper poderoso, ¿no? O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera. En ese momento, una voz de mujer, porque es muy curioso cómo con esta plantita tan hermosa, siempre es una mujer la que guía. Bueno, una voz me dijo literal, ¿crees que controlas todo? No controlas ni a la hora a la que vas a cagar, mucho menos a otros.
todo se trata de coincidir. Y aquí es donde yo digo, llevando la contraria como siempre, que las coincidencias sí existen, no como dicen muchos otros, pero no bajo un proceso casual o causal, sino de acuerdos, de reunirnos en el camino para coincidir en algo en este plano. O sea, lo más mínimo de que te topaste con una persona que no conoces, la saludaste, es algo acordado de coincidir. Nuestros caminos coinciden, ahí es donde las coincidencias sí existen. Me dijo ella misma, ¿no? El niño decidió apagar esa música en ese momento instantáneo para darme una lección. No porque yo lo controlara, sino porque habíamos acordado que yo tuviera esa sensación para que tuviera esa reflexión de no lo controlas. Es una coincidencia. Pero este tema es de mucha responsabilidad, o sea, es algo que redimensiona nuestra manera de ver la vida. Deja de haber víctimas, porque el asesino también acordó coincidir con su víctima y su víctima, sobre todo, también acordó en ese plano superior que eso sucediera. Pero esos acuerdos se dan al momento. O sea, esta idea de que lo acordamos antes de llegar implica esta idea del tiempo como una cuestión lineal, no como algo que simplemente es. El tiempo para muchos físicos, científicos, es una dimensión física. Es algo que tú puedes recorrer, pero que ya existe. No es algo que vas armando en el camino. Ojo con esto. Esto no quiere decir que el destino ya esté escrito. ¿Por qué? Porque la probabilidad y la estadística sobre las partículas subatómicas es infinita hasta que llega el observador y la colapsa en una sola probabilidad de todas las que están. Entendiendo este punto de la realidad y nuestra conexión con ese plano superior, o sea, esos acuerdos se dan en este momento, todos los de toda nuestra vida, y también podemos mandar mensajes y eso ya lo vamos a ver también en otro capítulo. Ya tenemos mucho material para episodios. El punto, creo, muy importante de esta experiencia es entender que este plano sí es real, es un pedacito de la realidad, pero es real, no es una ilusión. Y sí, vemos muy poquito de esa ilusión, como te dije en el capítulo anterior, pero lo que vemos sí existe, o sea, sí está ahí. Y al mismo tiempo, ese plano del que te hablo, que está ahí arriba, y lo veo arriba porque es la manera más fácil de entenderlo, también es real. Pero como te digo, no es que viajemos de allá para acá y dejemos de estar allá, sino que nos conectamos desde allá. En este momento, mi supraconsciente es una figura que defino como tu yo superior, está ahí arriba, conectado contigo a este avatar, experimentando esta realidad. Esto abre muchas puertas y muchas posibilidades de las que también platicaremos en otro momento. Si todo fuera predestinado, no podríamos cambiar acuerdos, o sea, ya vendríamos condenados a nuestro destino, ¿no? Cualquiera que hayamos decidido, estemos decidiendo. Y en vez de no existir víctimas por ser acuerdos, todos seríamos víctimas de nuestro destino, ¿no? Y no creo que seamos tan limitados. En carne propia he experimentado cambios radicales en mi vida sobre acuerdos que estoy seguro que ya se habían tomado. Puedes tener injerencia desde este plano al otro superior, que yo creo que sí contiene más parte de la realidad, pero tú desde aquí sí puedes mandar la solicitud de cambiar un acuerdo. Entonces, esta conexión con el supraconsciente es permanente, nunca se pierde. Cuando estamos vivos, estamos conectados a este plano dimensional a través de este cuerpo, de este, digamos, avatar en el cual habitamos, pero nunca perdemos esa conexión con nuestro yo superior o supraconsciente. Me gusta ver la conexión de la conciencia, tal vez universal o tal vez individual, no lo sé, a través de nuestra mente. Y nuestra mente tiene un inconsciente, un subconsciente y un consciente. Pero acuérdate que es un plano que está aquí mismo, ¿no? O sea, es un plano dimensional aquí mismo, no es que esté ahí arriba en el cielo. Entonces podemos pedir a ese supraconsciente que cambie acuerdos que son atemporales, que vivimos y que tomamos para experimentar, por ende tener otros. Y así definir nuestra propia vida, ¿no? Nadie es víctima de nadie y nadie es ni bueno ni malo. Simplemente jugamos roles en este juego que es real, ya no es ilusión, conectándonos desde ese plano de allá arriba. Es como si literal jugaras un juego de rol y el personaje que controlas con tu control o teclado o mouse, lo que quieras de computadora, eres tú mismo, tu percepción de ti aquí en este plano. Y ese mismo personaje desde la compu en la pantalla literal pueda de repente pedirte cambiar lo que teníamos pensado hacer con él. Y si la razón es válida y suficientemente grande, créeme que se puede cambiar. Es como que el personaje de repente te diga, oye, no me lleves por allá porque pues me voy a morir, ¿no? Y la neta quiero seguirle, o sea, como que está chido el juego y me latería continuar. Y dices, bueno, pues va, ¿no? Va, yo pensaba mandarte por allá. Yo sabía que te ibas a morir, pero como te veo con ganas de echarle, pues vámonos para acá, ¿no? Por eso es súper importante ser feliz. El supraconsciente no juega contigo para maltratarte,
Al final eres tú mismo, no es una entidad fuera de ti. Y ese supraconsciente para mí es tu propio Dios. Pero si no agradeces lo mucho o poco lo que tengas hoy, pues el supraconsciente va a decir, pues no le doy más. Si no agradece todo lo que he hecho por él, pues ¿para qué le sigo el juego? No, sino ya mejor ya que se muera, ¿no? O sea, pues, estoy haciendo cosas bien bonitas en su plano. O sea, tiene una casa bien bonita, tiene un coche, y está enojado, ¿no? Está encabronado todo el día. Pues chinga su madre, que se vaya. O sea, pues, no quiero, ¿no? O sea, pues, hablando de morir, pues entonces le quito esto para ver si lo valora. Pero entonces, en estos términos, en esta manera de explicar esta vida, ¿qué pasa cuando morimos? Simplemente nos desconectamos de este avatar y volvemos a ser uno con el supraconsciente. Y eso, esta idea de volvemos con la fuente y volvemos con la unidad, yo sí creo que sea una conciencia individual. No es que nos desconectemos y nos perdemos en la nada, sino que nos desconectamos de este avatar y nos conectamos con este supraconsciente que tiene una percepción obviamente mucho más amplia de la realidad y que va a entender la vida totalmente diferente a lo que se me haya ocurrido aquí abajo. Pero soy yo, sigo siendo yo, y al final no soy Miguel, porque ahí también se aprueba esta parte de la reencarnación, ¿no? Yo creo que te conectas contigo mismo otra vez cuando naces y lo experimentas todo otra vez de manera diferente en otra dimensión. ¿Por qué? Porque al final todas las probabilidades de la realidad de tu experiencia tienen que existir. El electrón tiene todas esas posibilidades no porque esté esperando avanzar, sino porque las vive. En ese momento tiene todas las opciones y las está haciendo. Está siendo. Cuando colapsamos por observar el electrón en una sola probabilidad, en ese momento cambia su percepción, pero todas las demás opciones siguen existiendo en otro plano dimensional. Entonces, igual nosotros, nuestra experiencia diferente totalmente existe en otro plano dimensional y desde ese supraconsciente regresamos otra vez y la volvemos a experimentar. Lo cual te dice que pues vas a vivir todas las posibilidades. Y está bien chido, está bien divertido, porque cuando nos desconectemos de este avatar y podamos ver lo que realmente somos o lo que somos más realmente como parte más de esa realidad, de repente estás, por ejemplo, con el que jugó el papel de ser tu hijo, lo ves que sigue jugando y ves a los demás personajes ya en pantallas, ya no los ves en este plano abajo, sino que los ves en pantallas y no les puedes hablar de una manera como estamos acostumbrados, donde escuchemos con los sentidos, pero créeme que sí puedes, pues de repente darle clic a un botón y decir, haz esto, va a pasar esto, o ponerle otra cosa, agregarle ahí algo al avatar. Pero sí recalco que lo más importante es entender que nunca nos desconectamos. Siempre somos uno mismo. Entonces, por ejemplo, si mi papá murió, solamente se desconectó de ese avatar, pero sigue siendo ese supraconsciente, sigue siendo él. Y yo sigo siendo yo en ese supraconsciente allá arriba, sigo siendo yo. Nunca dejamos de estar. El que muere nunca fue este cuerpo. No es que lo abandone para irse a otro lado, sino que simplemente se desconecta. Nosotros podemos seguir en contacto con esa persona, no con un brujo ni nada de esas cosas de mediums ni mamadas de ese tipo, sino simplemente en nuestras acciones. O sea, cuando esta supraconsciente ve la pantalla de otro o de ti mismo, tú lo que puedes ver es lo que hace, es lo que más puedes ver. Tal vez puedas ver de repente lo que diga, pero ya es irrelevante. Lo que hace con lo que tiene. Y si haces lo mejor que puedas con lo que tienes, créeme que él va a decir, échale un poquito más. Como si estuvieras jugando, ¿no? O sea, de repente ves al monito y dices, órale, se rifó en este último capítulo del juego, ¿no? Pues vamos a ponerle unos escudos bien chingones para que haga más. Si de repente te mataron, ¿no? O sea, ya, o estás deprimido y no avanza el muñequito, no puede con nadie, pues lo bonito de todo esto es que esa persona que fallece, que era un ser querido de nosotros, entiende toda esta parte. O sea, nunca te va a ver como algo bueno o malo. Nunca le vas a poder quedar mal. Y nunca va a querer hacerte daño. De hecho, te va a ayudar. Es lo que te decía, ¿no? Ese superconsciente que ya está allá arriba, desconectado de acá, puede hacer ajustes. Que puede ser que no nos gusten. Pero van a tener un propósito, una idea. Algo, pues te digo, ellos tienen más percepción de la realidad, ¿no? Ellos, nosotros. Pero también tú puedes pedir que cambien cosas desde la felicidad, el gozo, no desde el sufrimiento. Lo que te digo, ves al monito bien feliz y dices, pues le voy a poner esta otra cosita, ¿no? Así que el punto importante sobre este tema de la muerte es que nunca se van, porque nunca estuvieron aquí. Solo se conectaron, solo controlaron un juguetito aquí. Estábamos jugando. Y cuando en este juego se me acabe a mí el tiempo, pues vamos a seguir jugando allá arriba.
No es que se regrese a reencarnar y cuando yo llegue ya no estés. Es que nunca dejamos de convivir, nunca dejamos de estar juntos. Así que olvídalo, sigue jugando, toma el control de tu realidad para que el juego sea a beneficio de este avatar. Con eso me despido. Muchísimas gracias en este viaje. Espero te haya gustado, te haya ayudado a pensar, a ver las cosas desde otra perspectiva. Y pues recuerda que al final todo se trata de cómo decidimos interpretar esta realidad y qué hacemos con esa interpretación. Eso es como lo que te decía. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Nos vemos en el próximo capítulo de Hackea tu Realidad y pues vamos a seguir jugando y creando nuestra propia experiencia. Muchas gracias.